La papa perfecta no existe, hasta que la fábrica la crea. Cada segundo, una fábrica en Estados Unidos convierte más de 340 papas en bolsas de Lay's. Parece una cifra imposible, pero antes de llegar a tu mano, cada papa pasa por un proceso tan preciso que parece sacado de una película de ciencia ficción. Rayos láser que detectan imperfecciones invisibles, cuchillas que cortan 10.000 rebanadas por minuto y hornos que calculan la temperatura exacta para que cada chip suene igual a morderlo. Lo que pocos saben es que una sola papa mal seleccionada puede arruinar miles de bolsas. Todo comienza mucho antes de que la papa llegue a la fábrica. Empieza en el campo, con agricultores que firman contratos estrictos con la empresa. No cualquier papa sirve. Los ingenieros les necesitan un tipo específico, una papa con poca azúcar y mucho almidón. ¿Por qué? Porque el azúcar, al freírse, se quema y oscurece el chip. Un chip oscuro no se vende. Los consumidores lo asocian con algo quemado o de mala calidad, aunque el sabor sea el mismo. Por eso, semanas antes de la cosecha, técnicos visitan los campos con pequeños medidores de azúcar. Analizan muestras, ajustan el riego, controlan la temperatura del suelo. Todo para que, cuando la papa llegue a la fábrica, tenga la composición química exacta que la máquina necesita. Pero aquí está el problema. La naturaleza no es perfecta. Cada cosecha llega con papas de distintos tamaños, formas y niveles de azúcar, sin importar cuánto se controle el cultivo. Y quiero preguntarte algo antes de seguir. Si tú fueras el encargado de elegir solo las papas perfectas entre millones, ¿por dónde empezarías? Déjamelo en los comentarios. Porque lo que la fábrica hace después para resolver ese problema es todavía más sorprendente que el cultivo mismo. El viaje secreto, de la tierra a la cinta transportadora. Las papas llegan a la fábrica en camiones enormes, apiladas como montañas doradas. Pero ninguna entra directamente a producción. Primero pasan por un descanso obligatorio de varios días en bodegas especiales, con temperatura y humedad controladas. ¿Por qué esperar? Porque una papa recién sacada de la tierra todavía está viva en cierto sentido. Sigue respirando, sigue transformando su propio almidón. Si se procesa demasiado pronto, el resultado es impredecible. Chips quemados en algunas zonas, pálidos en otras. Así que la fábrica le da tiempo a la papa para estabilizarse, como si tuviera que calmarse antes de enfrentar lo que viene. Cuando ese periodo termina, comienza el verdadero viaje. Miles de papas caen en un torrente de agua a alta presión que las empuja hacia cintas transportadoras. El agua no solo mueve las papas, también elimina piedras, tierra y restos de tallos. Es la primera limpieza, pero no la última. Después llega una máquina que parece sencilla, pero que resuelve un problema milenario: pelar sin desperdiciar. Los tambores giratorios, cubiertos de una superficie áspera, frotan las papas entre sí a gran velocidad. La fricción arranca la cáscara sin necesidad de cuchillas. Es un método antiguo, perfeccionado con tecnología moderna. Pero incluso después de lavarlas y pelarlas, las papas siguen sin ser perfectas. Algunas tienen manchas verdes causadas por exposición a la luz solar. Otras tienen pequeños brotes o zonas dañadas por el transporte. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante décadas, ese proceso de selección dependía de trabajadores humanos parados junto a la cinta transportadora, buscando defectos con sus propios ojos. Pero el ojo humano se cansa, parpadea, se distrae, y una fábrica que procesa cientos de papas por segundo no puede depender de la fatiga humana para garantizar calidad. Fue entonces cuando la industria alimentaria tomó una decisión que cambiaría todo: reemplazar el ojo humano por algo mucho más preciso. Quiero saber tu opinión sobre esto. ¿Confiarías más en una máquina o en una persona para elegir qué comes? Cuéntame abajo, porque la respuesta de Les fue sorprendente. Lo que instalaron en la línea de producción no fue simplemente una cámara. Fue un sistema capaz de ver lo que ningún ser humano puede detectar a simple vista y de tomar decisiones en una fracción de segundo. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar a continuación. La máquina que rechaza lo que el ojo humano no puede ver. En 1990, la industria de alimentos empezó a experimentar con algo revolucionario: cámaras de alta velocidad combinadas con sensores láser, capaces de fotografiar cada papa individual mientras viajaba a más de 2 metros por segundo sobre la cinta. Hoy, ese sistema es todavía más avanzado. Cada papa pasa bajo luces especiales que iluminan su superficie desde múltiples ángulos. Las cámaras capturan miles de imágenes por minuto. Un software analiza cada fotografía en milisegundos, buscando manchas oscuras, de coloración verde, agujeros o formas irregulares. Si algo no cumple el estándar,
Un chorro de aire comprimido, calculado con precisión milimétrica, empuja esa papa fuera de la línea antes de que nadie pueda verla pasar. Es un rechazo silencioso, invisible, y ocurre miles de veces por minuto. Pero la inspección visual es solo la mitad de la historia, porque una papa puede verse perfecta por fuera y tener un problema interno grave: el azúcar. Y aquí está el detalle que casi nadie conoce. Algunas fábricas usan un método derivado de la fisiología, no de la ingeniería. Consiste en analizar cómo reacciona el almidón de la papa al calor, usando pequeñas muestras de prueba antes de procesar todo el lote. Si el nivel de azúcar es demasiado alto, todo ese cargamento puede desviarse hacia otro uso, como puré instantáneo o alimento para ganado, en lugar de convertirse en chips. Este control de calidad es tan estricto que, según reportes de la industria alimentaria, las plantas de snacks pueden rechazar más papas de las que finalmente procesan en ciertas temporadas del año, especialmente a final del periodo de almacenamiento, cuando los niveles de azúcar naturalmente aumentan. Ahora, si historias como esta te sorprenden, tal vez te interese saber que este canal existe exactamente para eso, para mostrarte los procesos ocultos detrás de las cosas que usamos todos los días, esos sistemas invisibles que damos por sentado. Si quieres seguir descubriendo cómo funciona realmente el mundo que te rodea, este es el lugar. Una vez que la papa pasa todas estas pruebas, no ha terminado su recorrido. De hecho, apenas está a punto de enfrentar el momento más delicado de todo el proceso: el corte y la fritura. Y ahí es donde un error de pocos grados de temperatura puede arruinar toneladas de producto. El momento crítico: fuego, aceite y ciencia exacta. Las papas que sobreviven la inspección caen en una máquina cortadora giratoria, equipada con cuchillas de acero extremadamente afiladas dispuestas en círculo. El corte debe ser exacto, aproximadamente 1,75 milímetros de grosor, ni más ni menos. Esa medida no es arbitraria. Es el resultado de años de pruebas para encontrar el punto exacto donde el chip queda crujiente sin romperse y delgado sin volverse frágil. Miles de rebanadas caen por segundo hacia un tanque de agua fría. Ese lavado tiene un propósito científico preciso: eliminar el exceso de almidón que queda expuesto en la superficie cortada. Si ese almidón no se elimina, las rebanadas se pegarían entre sí durante la fritura, formando grumos en lugar de chips individuales. Después llega el momento decisivo. Las rebanadas entran a una freidora industrial, un canal gigante de aceite caliente que puede medir más de 15 metros de largo. La temperatura ronda los 175 grados Celsius. Las papas viajan lentamente por ese túnel de calor durante aproximadamente 3 minutos, mientras el agua interna se evapora y la textura se transforma por completo. Aquí está el detalle que sorprende a la mayoría de la gente: el color final del chip no depende solo del tiempo de fritura. Depende de una reacción química llamada reacción de Maillard, el mismo proceso que dora el pan al tostarse o que oscurece la carne al cocinarse. Es una reacción entre azúcares y aminoácidos que ocurre con el calor. Por eso el control del azúcar desde el campo es tan importante. Determina cuánto se oscurecerá cada chip antes incluso de que toque el aceite. Pero, ¿tú alguna vez has pensado en cuántas decisiones invisibles hay detrás de algo tan simple como morder una papa frita? Cuéntame en los comentarios si esto cambia la forma en que ves tu snack favorito. Al salir del aceite, las rebanadas todavía calientes pasan bajo otro sistema de cámaras. Esta vez, el objetivo es distinto: medir el color exacto de cada chip usando escalas cromáticas digitales, comparando cada lote con un estándar preciso. Si el color se desvía, incluso ligeramente, el sistema ajusta automáticamente la velocidad de la línea o la temperatura del aceite para corregir el problema en tiempo real. Y justo cuando parece que el proceso ha terminado, aparece un factor que la ciencia de alimentos tardó décadas en entender completamente. No basta con que el chip sepa bien. Tiene que sonar bien. El sonido que cuesta millones, porque el crujido importa tanto. En los años 90, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, liderado por el psicólogo Charles Spence, descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que las fábricas de snacks piensan sobre su producto. El sonido del crujido afecta directamente la percepción del sabor. En uno de sus experimentos, modificaron digitalmente el sonido que las personas escuchaban al morder papas fritas, haciéndolo más fuerte y más agudo. Aunque las papas eran exactamente las mismas, los participantes las calificaron como más frescas y de mejor calidad. Esa investigación confirmó algo que la industria alimentaria ya sospechaba: comer no es solo un acto de sabor, es una experiencia sensorial completa, donde el oído participa tanto como la lengua. Por eso, el grosor exacto de cada rebanada, el nivel preciso de fritura y hasta el tipo de aceite utilizado están calculados no solo para lograr un buen sabor,
sino para producir un crujido específico, uno que el cerebro humano asocia automáticamente con frescura. Esto explica por qué las fábricas invierten tanto en control de calidad. Un chip demasiado blando, aunque tenga el mismo sabor, genera una sensación de decepción en el consumidor. Y esa sensación, multiplicada por millones de bolsas vendidas cada semana, puede significar pérdidas enormes para la empresa. Ahora piénsalo así. La próxima vez que abras una bolsa y escuches ese sonido característico, no es casualidad. Es el resultado de décadas de investigación en psicología sensorial, física de materiales y química de alimentos, todo trabajando junto para generar una reacción específica en tu cerebro. Y aquí quiero preguntarte algo que conecta directamente con tu propia experiencia. ¿Alguna vez has notado que una bolsa de chips sabe distinta solo porque estaba más fresca o más crujiente? Cuéntame en los comentarios cuál es tu snack favorito y si el sonido influye en cómo lo disfrutas. Me encantaría leer tus respuestas. Pero el crujido perfecto no sirve de nada si el chip se rompe o pierde su textura antes de llegar a tu casa. Y ese es, precisamente, el último gran desafío que la fábrica tiene que resolver. Una vez que los chips salen del aceite con el color y el sonido perfectos, entran a la etapa final, el sazonado. Tolvas gigantes rocían sal, especias o polvos saborizantes sobre las rebanadas mientras éstas se mueven en tambores giratorios, asegurando que cada chip reciba una cobertura pareja. Ni un gramo de más, ni uno de menos. Demasiada sal arruina el lote. Muy poca, y el sabor no cumple con el estándar que millones de consumidores esperan encontrar cada vez que abren una bolsa. Pero incluso con el sabor perfecto, queda un enemigo silencioso que puede destruir todo el trabajo anterior en cuestión de horas: el aire. El oxígeno reacciona con las grasas del chip y provoca un proceso llamado oxidación, el mismo mecanismo que hace que el aceite viejo huela rancio. Por eso, antes de sellar cada bolsa, las máquinas inyectan nitrógeno en su interior. El nitrógeno reemplaza el oxígeno, creando una especie de burbuja protectora.